Antes de retomar qué es lo que estamos viendo, hay algo importante sobre las tareas. La de esta semana es la última. Ajá. Eh, Todavía no decido, o bueno, eso lo tengo que discutir con Julián porque finalmente las va a calificar. Ver si hay alguna tarea opcional para la próxima semana, pero esa se tendría que entregar, yo creo, el lunes o martes, quizá más tardar, porque el viernes ya se cierra el sistema, o sea, para subir las calificaciones. Entonces, este, bueno, para que esté todo listo, ¿no? A tiempo. Eh, y ahora, de todas maneras, habíamos dicho que no hay exámenes, es nada más las tareas y que van a ser con que juntan el 70%. Y si se quedan, bueno, si hay necesidad de redondear al momento de sacar los porcentajes, bueno, se va a redondear a su favor, ¿no? Bueno, entonces, y en cuanto a realmente si están de acuerdo, a mí me gustaría que termináramos la semana del 27, o sea, no la próxima, sino la que sigue, porque lo que me gustaría que viéramos son estos temas, Han Banach, que si todo va bien empezamos mañana, propiedades de espacios de Hilbert, y bueno, aquí ver tanto definiciones y propiedades básicas, props, como el ejemplo de polinomio, o bueno, el ejemplo de las series trigonométricas, sí, de series trigonométricas o series de senos y cosenos. ¿Mm? ¿Ok? Bueno, entonces estas son las cosas que me gustaría terminar y como lo tengo pensado sería como acabar esta semana. Ajá. O sea, la última semana obviamente ya no tendrían que entregar. Mm, Bueno, aquí podríamos poner un problema para discutir, ¿no? O sea, para discutir en la ayudantía de jueves y viernes, que tengan tiempo suficiente para pensarlo y trabajarlo y ya que lo discutan, ¿no? Pero bueno, esa es la idea. Berhan Banach y un poquito de espacios de Hilbert. Ujú. Y bueno, y lo que vamos a ver hoy, que todavía no es Han Banach. Ok, bueno, entonces vamos a ver, a terminar qué es lo que estamos diciendo. Estamos hablando de ejemplos. Por cierto, subí un PDF con estos ejemplos, lo subí el sábado, creo. Y también cre- creo que vale la pena que lo vean porque los dos ejercicios para entregar de esta semana son generalizaciones de argumentos que vienen ahí. Ujú. Entonces, bueno, lo que habíamos dicho que vamos a ver ahora es un ejemplo en donde no vale el teorema de la gráfica cerrada si quitamos una de las hipótesis. Bueno, si quitamos la hipótesis de que uno de los espacios eh, no sea de Banach. Entonces nada más vamos a recordar el teorema de la gráfica cerrada. Gráfica cerrada. Nos dice, sean X y Y espacios de Banach y una transformación lineal entre ellos. O sea, de X a Y. Lo que nos dice el teorema de la gráfica cerrada es que la transformación T es continua. Bueno, vamos a poner la transformación es continua. Sí y solo sí. La gráfica de T es cerrada. Entonces, habíamos dicho que vamos a encontrar un contraejemplo en donde, bueno, en donde y va a ser de Banach, t va a ser una función que no es continua, pero va a tener gráfica cerrada. Ajá.
Ahora, como ya habíamos empezado un poco a discutir esto, vamos a poner, sin detenernos tanto, las definiciones de los objetos. Consideremos a em, X, habíamos dicho que era el espacio de las funciones que son diferenciables y que su derivada es continua, que están definidas en el 0, 1 y que van hacia los reales. ¿Mm? Y le estamos dando la norma del supremo, o la norma uniforme. Como Y, estamos tomando a las funciones continuas que van de 0, 1 a R e igual con la norma del supremo. Lo voy a poner en amarillo nada más para recordar que si f está en X o en Y, esto lo estamos definiendo como el supremo de los valores absolutos de f de X con X en el 0, 1. De hecho, como los elementos de X y los de Y son funciones continuas y el 0, 1 es compacto, este supremo es un máximo, ¿no? Nada más para tener en mente qué es lo que estamos haciendo, ¿no? Y t de, de X a Y está dada por, para toda f en X, t de f es igual a la derivada de f, ¿ok? Estos son los objetos que habíamos considerado. También ya habíamos visto que t, bueno, que la función t no es continua. Entonces voy a poner aquí una afirmación. Afirmación t no es continua. No es continua. Lo que hicimos fue tomar una colección en la bola unitaria de X, o sea, aquí, tal que, de hecho fue una sucesión, ¿no? Fue una colección numerable. Tomamos Fn en X, tal que el límite, cuando n se va a infinito, de esto es igual a infinito. Ajá. Esto fue lo que habíamos hecho y las Fn's las habíamos definido de este modo. ¿Ok? Entonces ya probamos que la t no es continua. Digo, por sus cursos de cálculo 1 ya saben que la t es lineal. Ahí está, t no es continua. Y falta probar que la gráfica de t no es cerrada. Entonces pongamos afirmación. La gráfica de t, pero donde dije no es cerrada, la gráfica de t es cerrada. ¿Ok? Entonces, nada más, igual voy a poner en amarillo en este contexto qué significa que la gráfica de t sea cerrada. Significa, en general, vean, si tenemos x y y, t así, lo que significa es que si tenemos una sucesión en x, entonces si xn converge a x y t de xn converge a y, estas dos cosas cuando n se va a infinito, no lo estoy poniendo, pero es cuando n se va a infinito, esto implica que y es igual a t de x. Ajá. O sea, estamos teniendo un conjunto y estamos diciendo que es cerrado. ¿Ok? Nada más estamos... eh, pues sí, estamos diciendo que es cerrado, que si tenemos un punto de adherencia, entonces existe una sucesión que converge a ese punto y, y bueno, y queremos probar que el límite está, o sea, el punto original, está en el conjunto original. En este caso sería la gráfica. Ok, pero ahora vamos a ver qué significa esto en nuestro contexto. O sea, X definido como lo dijimos y con la norma uniforme, Y definido de ese modo y con la norma uniforme significa que si tenemos una sucesión de funciones en X
que convergen uniformemente a f, y además tenemos que la sucesión de derivadas es uniformemente convergente, entonces eh, la derivada de f es igual al límite de las derivadas. Ajá. Bueno, lo voy a poner al revés para que se vea mejor, ¿no? O sea que el límite, cuando n se va a infinito de las derivadas, es igual a la derivada del límite. Esto es es lo que queremos probar. Ajá. Ahora, para probarlo, vamos a recordar un lema que escribí la vez pasada y que había puesto bueno, lo puse en la hoja de la semana pasada como un problema de práctica. El que lo haya puesto como problema de práctica no significa que sea trivial, sino en este caso significa que es un problema que no corresponde a este curso, ¿no? Sino a análisis uno, entonces por eso lo puse. Vamos a recordar qué dice el lema. Nos dice, vamos a tomar un espacio métrico, sean XD, un espacio métrico, E, un subconjunto de X, y Fn, una sucesión de funciones de E a R. Funciones de E a R. Ahora, vamos a suponer que bueno, existe un X0 en la cerradura de E, tal que existen los límites, o existen los siguientes límites. Límites, el límite cuando n se va a infinito, perdón, el límite cuando t se va a x, la variable se acerca a x0 de f n de t, y este vamos a ponerle a n. Ujú. Ahora, si la sucesión converge uniformemente, converge uniformemente a f, o sea, f es el nombre que le estamos poniendo al límite, uniformemente a alguna f, entonces la sucesión, esta de aquí, esta es una sucesión de números reales, converge y el límite cuando t se va a x0 de la función límite f es igual al límite cuando n se va a infinito de a n. Ahora, quiero que vean que algo importante de aquí es que realmente nos está intercambiando dos procesos límite, ¿no? Aquí lo que estamos diciendo, la conclusión es que el límite cuando t se va a x0, del límite cuando n se va a infinito de fn de t, es igual al límite cuando n se va a infinito del límite cuando t se va a x0 de fn de t. A esto me refiero a que estamos intercambiando dos procesos límite. O sea, lo estamos escribiendo de este modo, pero esto es lo que estamos diciendo. Estamos diciendo que estos dos procesos los podemos intercambiar. Ahora, igual les había dicho que, bueno, lo puse como ejercicio de práctica, pero si ya lo probaron, bueno, si ya lo intentaron un buen rato y no les sale, pues pueden revisarlo en el libro de Rudin, en el Baby Rudin, el de principios. Es el teorema, eh, vamos a poner así, 7.11. Dem, Teo 7.11 del Principles.
de Rubin. Bueno, entonces ese, digamos, es un lema que, pues, obviamente vamos a usar, pero la parte, el segundo lema que ya nos va a dar el resultado, es más, hasta le voy a poner proposición y no lema, es este. Nos dice, vamos a tomar una sucesión en X. Una sucesión en X. Bueno, aquí lo voy a poner plural porque también voy a pedir el... Bueno, le voy a poner nombre al límite. Y f en X tal que eh, Fn converge uniformemente a F. Converge uniformemente a F. Ok, entonces, ah, perdón, me falta la hipótesis sobre las derivadas, ¿no? O sea, Fn converge uniformemente a F y las derivadas convergen uniformemente. Converge uniformemente. Ahora sí, entonces, para toda x0 en el 0,1, tenemos que eh, la derivada de f en x0 es igual al límite cuando n se va a infinito de la derivada de x0. Ahora, aquí voy a divagar unos segundos antes de irnos a la prueba. Aquí estoy utilizando de nuevo la convergencia uniforme porque a x le estamos dando la convergencia uniforme. O sea, en nuestro espacio x, bueno, tanto en x como en y, que tengamos una sucesión convergente significa que la sucesión converge uniformemente. Ajá. Ok, y ahora, lo que vamos a tener es que la derivada de f va a ser, eh, va a ser el límite puntual de las fn's. ¿Ok? O sea, eso es lo que vamos a probar, que fn prima converge a f cuando n se va a infinito puntualmente. Pero aparte ya sabemos que fn prima converge uniformemente. Entonces, de estas dos cosas, concluimos que fn prima va a converger a f eh, uniformemente. Ajá. O sea, si tenemos una sucesión de funciones y esta sucesión de funciones converge uniforme y puntualmente, pues los límites tienen que ser los mismos. Ajá. Aunque la manera en la que están convergiendo, o bueno, la manera en la que decimos que convergen, sean distintas, en este caso el límite tiene que ser igual. Ajá. Esto lo vemos porque la convergencia uniforme implica la convergencia puntual. Bueno, ahora vamos a empezar tomando un punto arbitrario en nuestro intervalo, sean x0 en 0,1 y vamos a definir varias funciones, una sucesión de funciones. Y para cada t en el 0,1 vamos a definir phi de t, perdón, en el 0,1 menos x0. Ahora sí.
Phi de t lo vamos a definir como f de t menos f de x0. Esto dividido entre menos x0. Aquí no hay problema porque estamos suponiendo que t es distinto de x0. Y para toda n en los naturales, tenemos que phi n de t es igual a fn de t menos f de x0 entre, perdón, aquí es fn, t menos x0. ¿Ok? Ahora vamos a probar que la, la sucesión phi n converge uniformemente a phi para toda t, o bueno, en este conjunto. Vamos a tomar el 0,1, le vamos a quitar el x0 y vamos a probar que este vamos a llamarlo e. Phi n converge a phi uniformemente en e. Tenemos que x0 está en la cerradura de e. Y vamos a probar que para toda n en los naturales, el límite cuando t tiende a x0 de phi n de t existe. Ajá. Esto lo queremos hacer por utilizar el lema anterior. Vean, aquí en lugar de fn's vamos a tener a nuestras phi n's. X0 pues va a ser x0, e es el 0,1 menos x0. Y esto es lo que vamos a querer probar. Digo, también vamos a querer probar que que... Ah, no, perdón, es todo lo que queremos probar. Bueno, para probar que las funciones phi n eh, convergen uniformemente a phi. Bueno, sabemos que puntualmente sí convergen uniformemente, perdón, puntualmente convergen a phi, ¿no? O sea, porque tenemos que esto tiende a esto. Y bueno, y eso es para cualesquiera puntos en el intervalo, ¿no? Entonces, esto tiende a esto. Y bueno, dividir entre t menos x0, si estos puntos están fijos, pues no afecta, ¿no? Ok, entonces ya sabemos que las phi n's convergen puntualmente a las phis. Eh, para ver que la convergencia es uniforme, lo que vamos a probar es que las phi n's son uniformemente de Cauchy. O sea que para toda epsilon mayor que cero existe una n en los naturales, tal que para cualesquiera mn mayores o iguales que n, tenemos que esto es cierto. Perdón, phi sub n menos phi sub m es menor que epsilon. Y esto es con respecto a la norma infinito. ¿Ok? Esto implica que convergen uniformemente, no lo vamos a probar. Igual es ejercicio de análisis 1, entonces no lo vamos a probar. Pero bueno, basta con que veamos que las sucesiones phi n son uniformemente de Cauchy. Entonces vamos a tomar una epsilon mayor que cero y n igual a n de epsilon de la condición de Cauchy de Cauchy para las derivadas. Ajá. Ahora, así por la manera en la que estoy escribiendo esto, pues se va a ver bien sacado de la manga esto bueno, que el epsilon dependa de la condición de Cauchy para las derivadas. Pero bueno, lo voy a escribir primero en sucio para que vean, porque a lo mejor vamos a ponerlo directo, pero van a ver que hacer las cuentas, bueno, al hacer las cuentas sale natural la condición de Cauchy sobre Fn'. ¿Ok? Entonces, para m y n mayores que la n de la condición de Cauchy y t que esté en el 0,1
menos el x0, tenemos que, tenemos que, o sea, como queremos acotar esto, que es un supremo, lo que vamos a hacer es acotar en cada t. Ajá, y vamos a obtener una cota que no depende de t. Entonces, phi n de t menos phi m de t. Esto es igual, me voy a ir al renglón de abajo para escribirlo. Bueno, nada más vean cómo definimos a phi n. Nos queda este cociente pues, diferencial, ¿no? Nos queda f n de t menos f n de x0 menos fm de t más fm de x0. Esto dividido entre t menos x0. Bueno, aquí lo voy a poner así para que, digamos, antes de hacer la simplificación. Nada más estamos sustituyendo qué significa phi n y phi m. T menos x0. Ajá. Ahora aquí lo que vamos a hacer es, vamos a juntar el que tiene n, perdón, el de t con el de t y el de x0 con x0. Entonces, esto nos queda phi, perdón, fn menos fm evaluado en t menos fn menos fm evaluado en x0. ¿Ok? Y todo esto está dividido entre t menos x0. Ahora, aquí voy a apelar a su curso de cálculo. Esta función, fn menos fm, es una diferencia de funciones diferenciables, ¿no? Entonces es una función diferenciable. Vamos a ponerle g por un momento para simplificar la notación. O sea, tenemos esto. Esto en el numerador y en el denominador tenemos t menos x0. Ahora, por el teorema del valor medio, eh, existe, aquí es teorema de valor medio, existe una z entre t y x0. Pues aquí lo estoy poniendo t y x0 porque no me estoy comprometiendo a decir quién es mayor, si t o x0. Entonces, pero bueno, uno es mayor que otro y el teorema del valor medio nos dice que entre ellos dos existe una z, vamos a ponerle zt, tal que tenemos esto, que es zt por t menos x0, estamos en valor absoluto, y aquí nos queda t menos x0. Ajá. Esto se cancela, y aquí ya nos queda el valor absoluto de la derivada. Ajá. Pero bueno, en este caso, la derivada va a ser fn menos fm. O sea, tenemos el valor absoluto de esto, evaluado en zt. Pero eso lo podemos acotar uniformemente, ¿no? Porque así elegimos a la n. Y ahí ya obtenemos la condición de Cauchy. Entonces vamos a escribir esto de manera correcta. Ahora, como, como fn menos fm es diferenciable por el teorema del valor medio, por el teorema del valor medio, existe zt entre t y x0 tal que, lo voy a poner así ya directamente, phi n de t menos phi m de t es menor que fn prima de zt menos fm prima de zt. Ajá. Y esto es menor o igual que la norma de fn prima menos fm prima
Y por la manera en la que elegimos a los subíndices de f', esto nos queda menor que epsilon. ¿Ok? Dicho de otro modo, la sucesión φn es uniformemente de Cauchy y por lo tanto es uniformemente convergente. Por lo tanto, φn es uniformemente de Cauchy. Y por lo tanto, φn converge a φ uniformemente. De nuevo, porque ya sabemos eh, que φn converge a φn converge a φ puntualmente. Y además sabemos que φn converge uniformemente, entonces φn converge a φ uniformemente. ¿Ok? Lo voy a poner aquí para enfatizar, aunque no es necesario. ¿Ok? Entonces ya tenemos la convergencia uniforme de las φn's. Ahora vamos a probar que cuando nos acercamos, o bueno, que cuando aquí tomamos el límite, cuando t se va a x0, existe el límite, ¿no? Pero pues eso sí va a existir porque estamos suponiendo que las fn son diferenciables. Entonces, para cada n en los naturales se cumple que el límite cuando t se va a x0 de phi n de x0, me voy a regresar nada más para que vean, aquí está la definición de phi de n. Cuando la t se va a x0, esto se va a la derivada de f de n evaluada en x0, que es un número real. ¿Ok? Entonces, aquí ya podemos utilizar el lema. Por el lema, eh, tenemos que, vean, vamos a poner la derivada del límite en cero, perdón, en x0, es igual al límite. Aquí estoy poniendo nada más la definición de derivada. El límite cuando t tiende a x0 de f de t menos f de x0 sobre t menos x0. Que esto es igual al límite cuando t se va a x0 de phi de t. Y esta igualdad que voy a poner en azul es en donde estamos utilizando el lema. Esto es igual al límite cuando n se va a infinito de fn' evaluada en x0. O sea, la derivada de fn evaluada en x0. Ok, y esto prueba la proposición. Ahora, de nuevo, ya lo habíamos dicho, pero si reescribimos a la proposición 2 en términos de los espacios normados que estamos trabajando, concluimos que la gráfica de t es cerrada. Dicho de otro modo, o bueno, recapitulando, lo que tenemos es un espacio normado, un espacio de Banach, una transformación lineal que va de nuestro espacio normado a nuestro espacio de Banach, que no es continua y que tiene gráfica cerrada. Ajá. Entonces, esto lo que nos está ilustrando es que no podemos quitar la hipótesis de que X sea un espacio Banach en el teorema de la gráfica cerrada. ¿Ok? Bueno, esto lo puse, este ejemplo lo escogí en particular eh, bueno, en parte para repasar el teorema de la gráfica cerrada y sobre todo porque creo que bueno, no sé cómo lo vean ustedes, pero a mí me resulta incluso un poco contraintuitivo que la gráfica cerrada no implique en general que la función sea continua. Pero bueno, aquí estamos teniendo un ejemplo. Y, y bueno, también creo que es importante ver varios ejemplos. Ahí creo que bueno, hay un error de notación nada más ¿En más dónde? arriba en lugar de
Las X0 es correr las phi n sobre t. Am, ¿En dónde aquí? Sí, Ah, sí, ya vi. Gracias. Sí, la phi n no está definida ni siquiera en X0, ¿no? Aquí debe ser T. Gracias. Ok. Y esto lo voy a echar un poquito a la derecha porque queda mejor. Ok. Perfecto. Bueno, entonces, hasta aquí dejamos por el momento a los ejemplos. Vamos a empezar a hablar ahora de unos objetos que ya hemos discutido varias veces. Esto es el dual topológico. Bueno, ahora ya estudiamos al principio al espacio dual algebraico de un espacio vectorial. Nada más vamos a recordar si este es un espacio vectorial, es, bueno, sobre K. De nuevo, igual K es R, los reales o los complejos. X con una daguita que le pusimos aquí es la colección de transformaciones lineales que van de X al campo. Aquí no estamos hablando nada, no estamos diciendo nada sobre la continuidad. Únicamente estamos hablando de linealidad. Ahora, esta vez estudiaremos al dual topológico, que va a ser eh, la colección de transformaciones lineales que van de nuestro espacio al campo, pero vamos a pedir que sean continuas. Ahora, aunque en la exposición del curso, y pues la verdad yo creo que es difícil hacerlo un poco más rápido, estamos hablando hasta ahora vamos a hablar hasta ahora de las transformaciones lineales continuas. Realmente, bueno, no solo las transformaciones lineales, sino en general los operadores lineales es lo que se estudia en esta área, no tanto los espacios por sí mismos. O bueno, estudiamos a los espacios a través de los operadores. Ajá. Ahora, hay un nombre que no hemos usado, o bueno, estuve pensando si lo hemos usado y me parece que no, pero es un nombre muy, muy importante, que es el de funcional. Def. Si X es un K, B, un funcional lineal, un funcional lineal es un elemento de, del dual algebraico. O sea, aquí no estamos pidiendo continuidad ni nada. Y nada más para recordar qué es, bueno, ya lo escribí, pero es una transformación lineal que va del espacio al campo. Ahora, el dual topológico es la colección de funcionales continuos. Entonces, bueno, para hablar de continuidad no solo necesitamos la estructura lineal, necesitamos meterle una norma, ¿no? O algo que nos permita definir la continuidad. Entonces, X es un espacio normado. El dual topológico de X es, es X con una estrellita, y esto es a las funciones acotadas, las transformaciones lineales acotadas que van de X al campo. ¿Ok? Ahora, nada más un comentario sobre la notación. Clason y otros autores usan una notación siguiente. O sea, eh, si X
bueno, X estrellita está aquí, o sea, es una transformación lineal continua de X, del espacio X al campo. En lugar de escribir X evaluado en Y, con Y en nuestro espacio, escriben esto. ¿Ok? Esta notación es útil, es importante, pero nosotros vamos a utilizar la notación de la izquierda. Eh, Estuve viendo, bueno, es que el Yosida, que es uno de los libros igual canónicos, usa la notación de la izquierda. Pero bueno, lo señalo para que cuando vean el claso no se espanten. No está tomando producto interior, este, así como en álgebra lineal, ¿no? O como en cálculo. Esto es la evaluación del funcional X estrellita en Y. Ujú. De nuevo, esto tiene sus ventajas, pero no las vamos a usar nosotros ahora. Bueno, ahora también vamos a recordar una definición que, bueno, la vieron con Julián, pero creo que vale la pena que la diga yo también. De hecho, la podríamos omitir, pero me parece que es importante. Sean X y Y, dos espacios normados sobre K. Bueno, sobre el mismo campo. Una transformación lineal entre ellos, una transformación lineal T, vamos a pedir que sea continua. Bueno, no es necesario porque de todas maneras la condición que vamos a poner va a implicar la continuidad. Es un isomorfismo isométrico si es biyectiva, y para toda X en X tenemos que la norma de la imagen es igual a la norma bueno, del argumento. Ahora, este, bueno, dije que bien pudimos ahorrarnos la definición, ¿no? Ahora, pues tengo que justificar eso que acabo de decir. Habíamos dicho que un isomorfismo entre dos espacios, lo habíamos definido para espacios de Banach, pero pues realmente lo podemos decir para espacios normados, ¿no? O sea, si X y Y son normados y T es una función lineal, una transformación lineal de X a Y, dijimos que es un isomorfismo si T, bueno, T es lineal, T es biyectiva y T es un homeomorfismo. Que sea un homeomorfismo significa que tanto T como T inversa son continuas. ¿Ok? Esto es, eh, Esto es un isomorfismo lineal. Ahora, isométrico. Recordemos, una isometría entre dos espacios métricos, si tenemos, supongamos, esto y n delta, son dos espacios métricos. Una función que va de m a n es una isometría si para cualesquiera x, y en m, la distancia en el codominio de t de x a t de y es igual a la distancia en el dominio de x a y. ¿Ok? Esta condición, cuando estamos hablando de espacios métricos, bueno, espacios métricos y transformaciones lineales la podemos reducir a esta cosa, ¿no? Porque la distancia en el codominio es t de x menos t de y, pero si la t es lineal, se convierte en esto, x menos y. Ajá. Y queremos que esto sea igual a x menos y, entonces, este, si ponemos y igual a 0, esta condición implica esta, y en el otro sentido, pues también es cierta, ¿no? Por la linealidad de t.
Ahora, esto lo pongo para recordar un poco qué fue lo que hicieron en el... ¿Qué fue lo que... No solo poner, o sea, no solo poner qué fue lo que hicieron, sino poner un resultado que incluye un caso que no trataron con Julián. Ese resultado no lo vamos a ver aquí, o bueno, el caso que falta en el resultado que voy a poner, no lo vamos a ver conmigo y todavía con Julián, esa parte. Pero bueno, para establecer la notación, supongamos que esto es un espacio de medida. Un espacio de medida. Vamos a tomar y Q. A P lo vamos a tomar de 1 hasta infinito, incluyendo el 1 Q, incluyendo el 1 excluyendo el infinito, Q de 1 a más infinito, incluyendo el infinito, excluyendo el 1, que sean Helder conjugados, o sea, tales que 1 entre P más 1 entre Q es igual a 1. Ahora, vimos que la transformación T, que va de LQ, bueno, voy a poner aquí abajo, T que va de LQ, aquí ya podemos poner LP estrellita, ¿no? El dual topológico de P, o sea, la colección de funcionales lineales continuos definidos en LP. Ah, y aquí también no estoy seguro si cometí este error la vez pasada. Yo creo que sí, pero aquí voy a poner L para especificar que estamos hablando de las clases de equivalencia, no de las funciones. Ok, vimos que la transformación está dada por para toda G en LQ y, bueno, esto lo voy a redactar de otro modo. Que a cada G en LQ se asocia la función que a cada F en LP le damos esta integral, está bien definida y de hecho es continua, ¿no? Está bien definida. Bueno, está bien definida. Lo que vimos es que la norma de este operador es justamente la norma de Q. Ujú. Eh, bueno, y además, ¿y qué? La norma de este operador es igual a la norma de G, la norma Q de G. De nuevo, esto que tenemos del lado izquierdo es un operador que va, o una transformación lineal, que va de LP a los reales. O sea, yo sé que ya se empieza a complicar un poco porque estamos hablando bueno, el espacio del que estamos hablando es un espacio de funciones, pero al final de cuentas es un espacio vectorial normado, ¿no? Y de hecho es un espacio de Banach. ¿Ok? Los elementos tiene esta estructura lineal y esta estructura que nos gusta de espacio de Banach. ¿Ok? Y lo mismo en LQ. Entonces lo que estamos haciendo es una transformación lineal que va de un espacio de Banach a otro. Ajá. Y ese operador podemos preguntarnos si es, bueno, ya es lineal, podemos preguntarnos si es continuo, ¿no? Y lo que nos está diciendo esto de aquí que sí, es que sí, sí es continuo y que de hecho tiene no, ¿no? Porque esta igualdad vale para toda,
para toda G en LQ. Ok, ahora lo que ustedes probaron con Julián es que cuando P y Q están entre 1 e infinito, o sea, si excluimos el 1 y el más infinito, entonces esta T es un isomorfismo isométrico entre este espacio de Banach y este espacio de Banach. ¿Ok? Igual, quiero que observen que cuando X es un espacio normado, perdón, cuando X es un espacio de Banach, el dual topológico siempre es un espacio de Banach porque los reales y los complejos son espacios completos. Y uno de los resultados que habíamos visto que si X, bueno, si X es normado, no pedimos nada, pero si Y es de Banach, entonces esto es de Banach. En particular, si Y es R o C, esta colección, que es justamente el dual topológico de X. Entonces, bueno, lo que ustedes probaron, que ahora lo voy a enunciar, es que podemos hacer una identificación bastante honesta y bastante transparente entre las transformaciones lineales de LP, las transformaciones lineales continuas de LP y LQ. Ahora, cuando hablamos de L1 hay que tener un poco más de cuidado. Entonces aquí les voy a poner el teorema y la referencia. Voy a mantener la notación que escribí antes para irme un poco más rápido. Es si P es igual a 1 y mu es sigma finita, que, bueno, ahorita el teorema y recuerdo que significa que una función sea, que un espacio de medida, que una medida sea sigma finita. Entonces, T es un isomorfismo isométrico. Y la segunda es, bueno, la segunda es, si, es lo que vieron con Julián, que si P y Q están de 1 a más infinito, excluyendo los extremos, entonces T es un isomorfismo isométrico. Isomorfismo isométrico. Nada más voy a recordar qué significa que... Bueno, ahí se acaba el teorema. Eh, el isomorfismo isométrico, perdón, un espacio de medida es sigma finita, o bueno, es sigma finito. Generalmente esto califica únicamente a la medida, ¿no? Si existe una sucesión de conjuntos medibles con dos propiedades. Todos tienen medida finita. Mu a n tiene medida finita, bueno, es finita. Y la unión de todos ellos es igual a todo el espacio. Ok, ¿recuerdan lo que habíamos hablado alguna vez de sigma compactos? Pues es más o menos lo mismo, ¿no? Solo que en vez de compacidad, estamos pidiendo que medibilidad. Estamos pidiendo medibilidad acá. Ahora, si les interesa estudiar la prueba de la primera parte, bueno, no solo la primera parte, sino quieren ver también la demostración usual de este resultado, pues los voy a mandar a ver el libro de Kohn. Con la advertencia de que para el segundo sí se requieren algunos otros teoremas de medida. Teorema 4.51 de Kohn. O sea, el libro se llama Measure Theory. Me refiero a la segunda edición y estoy hablando del libro de Donald Kohn. Ahora, pasamos, eh, bueno, esto lo estoy poniendo nada más para redondear un poco la discusión que vieron con Julián. Antes de irnos, voy a poner una definición y un teorema que es el que vamos a estudiar. Pero bueno, pasamos un buen rato hablando de cocientes. Ajá. Ahora vamos a caracterizar, o sea, un buen rato me refiero a que
hace 2 semanas nos llevó las 3 sesiones probar un teorema de isomorfismos, ¿no? Para el cociente, para decir que esto, bueno, si tenemos X de Banach, T aquí, y pedimos que la imagen fuera cerrada, ¿no? Bueno, el rango de T cerrado. Probamos que estas dos cosas, como espacios de Banach, son lo mismo, ¿no? O sea, existe un isomorfismo entre ellos. Y bueno, esto nos llevó un buen rato la discusión. Ahora lo que vamos a hacer es tratar de caracterizar. Vamos a tomar a F. Bueno, de todas maneras, también sabemos que estudiaron que la función cociente es una transformación lineal continua, ¿no? Y también vimos que de un subespacio cerrado podemos construir el cociente. O bueno, que dicho de otro modo, da lo mismo si empezamos con una transformación o si empezamos con un subespacio cerrado. Ahora, lo que, lo que vamos a hacer es vamos a tomar un subespacio cerrado y ver cómo podemos caracterizar al dual. O sea, todas las transformaciones lineales que van del cociente al campo. Eso es lo que vamos a discutir. Para esto vamos a necesitar una definición, un par de definiciones. Vamos a tomar un espacio normado, sean X, un espacio normado. Y vamos a tomar un subconjunto del espacio, un subconjunto de X, y B, un subconjunto del dual. O sea, B es un subconjunto de transformaciones lineales continuas de X al campo. ¿Okay? Los aniquiladores de A y B, respectivamente, son A, y lo ponemos así como una especie de perpendicularidad, son todos los puntos en el dual de X, o bueno, todas las transformaciones que valen 0 en A. T de X es igual a 0. Y el aniquilador de B va a ser la colección de todos los puntos en nuestro espacio que anulan a todas las transformaciones que pertenecen a B. ¿Ok? Entonces, antes de irnos, nada más voy a anunciar el teorema que nos dice, o sea, nos caracteriza al espacio dual de un cociente. Vamos a empezar con un espacio normado. Sean X, un espacio normado. F, un subespacio cerrado. Cerrado. Ok. Bueno, entonces tenemos eso. Ahora, la transformación. La transformación phi, que va del dual, o sea, del dual del cociente al aniquilador de F. eh, o sea, vean, de nuevo, estas cosas ya se empiezan a complicar los espacios.
Pero vamos a ver qué es cada cosa. Esto es un espacio de Banach. Perdón, es un espacio normado, ¿no? O sea, tenemos un espacio normado, le estamos sacando el cociente con respecto a un subespacio cerrado. Entonces, a esto le podemos dar una estructura de manera natural de espacio normado. Ajá. Y, bueno, y además la norma la habíamos definido como la distancia, o bueno, vimos que esto define una norma, ¿no? Y del lado derecho, o bueno, el codominio es un subespacio de X, del dual de X, ¿no? Entonces, el dual de X es una colección de operadores de un espacio normado, un espacio de Banach. Entonces, esto es un espacio de Banach. O sea, también tiene su norma, ¿ok? Entonces, la transformación phi da, bueno, que a cada t en el dual de f le asocia el funcional eh, lineal continuo, lineal continuo, dado por, para toda x en x, phi de t, o sea, ven, phi de t, estamos tomando una transformación lineal que va de este cociente a su campo. Entonces, bueno, a cada transformación lineal estamos asociando otra transformación lineal. Entonces, aquí vamos a definir a la transformación lineal eh, phi de t a través de su acción, ¿no? O a través de lo que hace. Entonces, phi de t evaluado en x es igual a t evaluado en la clase de equivalencia de x. ¿Ok? Ahora veamos. T, de nuevo, es una transformación que está en el cociente. Entonces, tenemos que evaluarla en clases de equivalencia. ¿Ok? Entonces, lo que nos está diciendo es que este espacio, el dominio, que podría verse feo porque es una colección de transformaciones lineales de un conjunto cociente, lo podemos entender de una manera mucho más sencilla, ¿no? O sea, este dual lo podemos entender como la colección de todas las transformaciones lineales continuas que van de X a su campo, que valen cero en F. Ajá. O bueno, que su kernel contiene a F. ¿Ok? Eso es lo que nos está diciendo el teorema. Esto ya lo vamos a probar mañana, pero les digo, los pasos que vamos a seguir, el argumento que vamos a seguir es el de Claston, pero bueno, vamos a utilizar la notación que nosotros estamos siguiendo y también lo voy a hacer de manera, yo espero, un poco más clara de lo que pone Claston. Lo que vamos a hacer es primero probar que phi está bien definida. Luego vamos a probar que phi es biyectiva, probando por separado que phi es 1 a 1 y phi es sobre. Después vamos a probar que phi es continua. Phi es continua. Ok, ahora, si nos paramos hasta este momento, tendríamos una transformación lineal continua. Ah, perdón, aquí vamos a pedir que sean de Banach. Vamos a pedir que sean de Banach, o que X sea de Banach, para poder utilizar el teorema de la inversa acotada. Ajá, porque aquí vamos a tener una función continua, lineal, entre espacios de Banach. O sea, necesitamos que este sea de Banach. Entonces, por eso necesitamos que el dominio sea de Banach. Ah, no, perdón, no, 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 no. Esto va a ser de Banach porque va a los reales. Entonces, sí, no tengo que cambiar nada. Entonces, tenemos una transformación lineal continua entre espacios de Banach. Es biyectiva. Entonces, por el teorema del inverso acotado, la inversa también va a ser continua. Eso nos va a decir que F es un isomorfismo lineal. Ajá.
Bueno, perdón, no he terminado la conclusión. Eso nos dice que es un isomorfismo lineal, pero no solo eso, va a ser un isomorfismo isométrico, ¿ok? Y bueno, vamos a probar que tiene norma uno y para probar que es un isomorfismo isométrico, vamos a utilizar una cuenta que nos va a salir aquí al probar que es suprayectiva. Entonces, permítanme al menos terminar esto. Es un isomorfismo isométrico. Ok, bueno, entonces esto sería todo por hoy. No sé si tengan alguna Yo duda. sí. Ajá.